Bien, entonces retomamos en esta segunda parte, nuestra cátedra de Derecho Sucesorio. Y como habíamos dejado anunciado en el módulo anterior, vamos a entrar a una institución, podríamos llamarlo desde esta forma, porque se habla de la capacidad de las personas, que nos va a mostrar en definitiva si todas las personas pueden ser o son potencialmente personas capaces de adquirir una herencia. Pareciera esto algo muy poco cuestionable, y es porque efectivamente la regla general, ustedes lo han estudiado en todos sus civiles, es la capacidad de las personas, ¿cierto? Y cada vez que el legislador se encarga de mencionar que son incapaces, es específico. Dice, en este caso, entonces, no pueden adquirir. Por lo tanto, es un tema que alguien podría decir, es difícil que haya una norma de restricción. Y es interesante porque nos lleva, a lo mejor, a analizar principios constitucionales como la igualdad. ¿Ah? La igualdad de las personas en la adquisición de los derechos. Y por esa razón es que el legislador, en este caso, desde antiguo, obviamente, ha primado el concepto de que las personas, en general, todas pueden adquirir derechos hereditarios. Así que hemos cumplido con la Constitución del 33, de 1833, la del 25 y la del 80, y quién sabe el día de mañana si es que hay cambio constitucional. Una de las bases de los sistemas, ustedes saben, y de los principios fundamentales es la igualdad en la adquisición de derechos. Tanto es así que por ahí hay una nueva instancia ante el Tribunal Constitucional donde dos mujeres están pidiendo que se declare nuevamente inconstitucional el artículo 102 de matrimonio para los efectos de un matrimonio que fue realizado en España entre dos mujeres que acá en Chile solo tiene acuerdo de unión civil, pero que ambas están esperando un bebé, van a ser mamás, y entonces quieren que el hijo dentro de la legislación chilena sea reconocido a nombre de ambas, por lo cual necesitan declarar inconstitucional el 102 en el sentido de que esta norma o las normas que de ella derivan, que estamos hablando de la ley de matrimonio civil y que restringen al artículo 80 de esa ley la posibilidad de que los matrimonios celebrados en el extranjero tengan validez. Si tienen validez, inmediatamente el hijo podría quedar a nombre de ambas, como ambas que son madres. Entonces, uno se da cuenta si la magnitud de la discusión de la igualdad ante la ley se está discutiendo en una institución tan importante como el matrimonio. Era obvio que en una institución tan importante como la transmisión de los bienes, la igualdad también tenía que mantenerse. Y así lo ha sido incluso más. Ustedes aquí hacen un rebote hasta el primero de los derechos civiles cuando uno analiza el atributo de la personalidad y ve la capacidad de goce. Y señala que la capacidad de goce es inherente a la condición de persona. Por el solo hecho de ser personas, se tiene el atributo de la capacidad de goce. ¿Y en qué consiste? Recordando, porque esto estamos hablando de temas que ustedes ya conocen. La aptitud legal para adquirir derechos. La sucesión implica que el individuo tenga una aptitud legal para adquirir derechos, es decir, solo requiere capacidad de goce. Interesante porque aquí es donde se dan los únicos casos de incapacidad de goce especial. Es decir, aceptando que la regla es que la capacidad de goce es inherente a la situación de persona, se acepta aquí, al menos en derecho sucesorio, que ciertos derechos no se pueden tener. Pero vamos a ver cuáles son. Pero ¿por qué insisto en esta parte general? Porque estamos hablando precisamente de esta situación en la que la igualdad es un principio que gobierna el derecho sucesorio. Y también lo gobierna, si ustedes analizan las normas que van del 980 y siguiente,
Ahí hay varios principios. Por ejemplo, el término de la diferencia entre los hijos para heredar. No existe esto del mayorazgo tan propio del siglo XIX. Aquí todos los hijos, por ejemplo, tienen están en la misma posición jurídica para entrar en la adquisición de los derechos hereditarios. Por eso fue tan eh, remarcado el principio de la igualdad en la ley 19.585, que produce la igualdad de los hijos, fuesen estos o no concebidos dentro del matrimonio. Con eso se demuestra que también venía allí un germen de desigualdad en los hijos. A lo mejor esta igualdad para adquirir derechos hereditarios en lo que fueron los hijos ilegítimos, que tenían sistemas especiales de sucesión. Se hablaba de incluso un nombre peyorativo, sucesión irregular. Y en la sucesión irregular estaban los hijos simplemente ilegítimos, estaban los hijos naturales. Y cuando se discute esta ley y finalmente termina aprobándose la ley de filiación, uno de los grandes principios que se señala, contiene esa ley, es la igualdad. Qué interesante, ¿cierto? Desde el punto de vista que las grandes instituciones reflejen como corresponde este gran principio, que es un principio que es, digamos, inherente a la dignidad humana. Recuerden que el artículo 1 de nuestra Constitución actual dice que las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Es una frase, obviamente, es una máxima, es un estatuto, es una piedra angular. No nació con la Constitución del 80, ya la tenía la Declaración de los Derechos del Hombre allá en tiempos de las Naciones Unidas, al comienzo, 1945, ahí ustedes son más expertos que yo. Pero claramente estamos en esto. Entonces uno podría ver y decir hasta qué punto se traduce esta igualdad. A lo mejor sí se traduce. La que no se traduce es la libertad. Y eso hay que tenerlo muy presente. El derecho sucesorio sigue siendo, en mi opinión personal, uno de los sistemas o de ordenamiento jurídico dentro del derecho privado donde el individuo tiene la menor libertad. Y en eso no ha habido tantas voces en cuanto a que esto tiene que modificarse. Bueno, pero estamos viendo en este minuto la posición de quien quiere adquirir. Dice nuestro legislador allá en el artículo 1056 que tiene que ser persona cierta y determinada, tiene que ser persona capaz, tiene que ser persona digna. Allá en el 1056 se habla de persona cierta y determinada, y acá en los artículos 961 y siguientes se habla de la capacidad y la dignidad. Y ahí tenemos. ¿Por qué están divididos? Si tuviéramos que analizar, ¿por qué acá? Fíjense que el 961 y siguiente está ubicado dentro de las normas que podríamos decir son de orden general. Efectivamente, toda persona que quiera ser asignatario tiene que ser capaz y digno. En cambio, estas otras normas están allá, pasado el testamento, las que se refieren a ser personas ciertas y determinadas. Y obviamente es porque ¿dónde se requiere ser persona cierta y determinada? Precisamente en una sucesión testamentaria, para tener claridad quién es donde más se puede producir el problema. La capacidad y la dignidad es una exigencia, es un requisito que tienen que reunirlo tanto en las sucesiones testadas como intestadas, porque la ley no se va a equivocar a quien asigne como heredero o legatarios, es que efectivamente los legatarios son testamentarios, pero en este caso los herederos. ¿Bien? Bueno, dicho este preámbulo, veamos cuáles son estas reglas. En primer lugar, sabemos que la capacidad siempre sería la aptitud legal para adquirir derechos hereditarios. ¿Todos tenemos? Sí, pero existen incapaces. Y esos incapaces están ahí mencionados en los artículos 961 y siguiente, partiendo de la base, como les he dicho, que la regla general es la capacidad y que las excepciones son las
incapacidades. Y la primera es una relacionada con una cuestión básica, la existencia. Efectivamente, estamos hablando de que las personas 962 deben existir al tiempo de producirse la apertura de la sucesión. La norma contiene varios elementos relativos a la existencia, pero la primera pregunta que nos hacemos es esa. ¿Qué denominamos existencia? Y nuevamente nos vamos allá a los primeros civiles cuando nosotros distinguíamos entre existencia legal y existencia natural. Interesante, porque yo les preguntaría aquí, la norma cuando habla que se debe existir para poder ser asignatario. ¿Qué existencia? ¿La natural o la legal? ¿La que va desde la concepción al nacimiento? ¿La que va desde el nacimiento hasta la muerte? Bueno, ustedes ya intuyen porque existe la posibilidad de deferirse derechos a la criatura que está por nacer. Desde esa perspectiva, sabemos que una persona puede, como causante, dejar derechos a alguien que está por nacer. Dejo bienes a mi nieto, que en este minuto está en el vientre materno. Y entonces está en esa instancia en la que, en definitiva, la vida se considera, al menos para nosotros, como existencia natural. No tiene personalidad, porque la personalidad nuestra, en nuestro ordenamiento jurídico, comienza con el nacimiento, así que estamos hablando de una existencia natural. ¿Es posible? Es posible. La norma lo permite, estamos acá en 962, lo permite, y desde esa perspectiva uno de inmediato podría decir que en la mente del legislador estaba la existencia natural. Ahora, como bien se anticipó allá en el curso de primer año, mientras la criatura se encuentra en el vientre materno, los derechos permanecen suspensos. Estamos hablando del artículo 77, ¿se acuerdan? Entonces, estos derechos permanecen suspensos y se van a convertir, se van a concretar en derecho, mientras tanto parece una mera expectativa, en el momento que se produzca el nacimiento y el nacimiento constituya un inicio de existencia legal. Si así es, los derechos se defieren a la criatura y ésta entra absolutamente a ser titular de esos derechos. Sin embargo, el código se refiere acá en el 962 a otras dos situaciones que están dadas por qué ocurre si efectivamente se dejan derechos a una persona que no existe, pero se espera que exista. El código plantea esa situación y da una especie de, bueno, no es una especie, da un plazo para esa existencia. Entonces, si la persona efectivamente llega a existir en ese periodo, llevará la asignación. Como ustedes pueden darse cuenta, esto lleva de inmediato un elemento condicionante, que es que el sujeto llegue a existir. Pero hay una particularidad porque el 962 se refiere también a una parte final a cuando se dejare algo en premio a alguien. Estas son curiosidades, a mi juicio, del derecho. Yo no conozco en mis años de ejercicio profesional, ni tampoco en la literatura, que pudiéramos decir, bueno, hay un ejemplo literario muy conocido, al menos yo no lo conozco, así que si existe, ustedes lo comparten conmigo, donde en Chile, bajo el ordenamiento jurídico chileno, alguien hubiese dejado un testamento en el que exista un premio para alguien que alcance cierta o el descubrimiento de ciertos elementos que sean como premio, que requieran premiarse, o que haya mérito, no que requiera que haya mérito para premiarlos, y esta persona llegue a existir. La norma es un poco dudosa en su redacción. La vamos a leer porque se van a dar cuenta que hay algún grado de discusión en el punto, porque fíjense que
la última parte, que es el último inciso, dice, valdrán con la misma limitación, después lo van a ver esa discusión, la asignación ofrecida en premio a los que presten un servicio importante. ¿Mm? Aunque el que lo presta no haya existido al momento de la muerte del prestador. Eso es extraño, ¿ah? Es extraño, o sea, es extraño al lenguaje del código, porque la expresión existencia para nosotros tiene dos casos: existencia legal, existencia natural. No hay más. Entonces, si yo digo que dejo algo en premio, ¿ah?, a una persona que aún no existe, ¿ah?, pero valdrá con la misma limitación, es decir, los 10 años, la pregunta es, entonces, ¿desde cuándo tiene que existir? Aquí hay que partir de la base que estamos en una asociación testada, que a lo mejor el individuo dice, mire, ¿sabe qué? Aquel que encuentre la cura para la vacuna para el SIDA, la vacuna para el COVID-19. Hoy esa persona no existe. Si yo hoy día testara y dejo $1.000.000 para la persona que descubra la vacuna contra el COVID, esa persona tendría que existir con una limitación que son 10 años. Entonces, ¿desde cuándo contamos esos 10 años? ¿Desde ahora? ¿Qué significa eso? Que la persona tendría que nacer ahora y antes de 10 años descubrir la vacuna, o sea, a los 9 años ya podría, una posibilidad de interpretación. La otra es que entendamos que todo efecto del testamento es desde que se produce la muerte. Por lo tanto, si la persona muere ahora, en 2020, el testamento se abre en el 2005, de ahí entonces contaremos los 10 años. En ese entonces se podría volver a producir doble situación, que la persona no exista, es decir, que no tenga existencia legal. Y si llega a existir, tendría que ser un niño el que descubra el medicamento. Por tanto, la única explicación lógica que tiene la norma es que no exista porque no lo ha descubierto. Pero a lo mejor el científico hoy día, no sé, un científico ya tiene 36, 37 años, está investigando, y a lo mejor llega en un minuto y lo descubre. Bueno, ese periodo de tiempo es la limitación. Hay 10 años a partir de que empiecen a producirse esos efectos, ¿ya? Por lo tanto, es una interpretación que cuesta un poco, pero es porque el legislador utilizó la expresión existencia, que entre nosotros tiene connotación natural o legal. Pero aquí se está tomando como conocimiento. No hay conocimiento hoy día de que una persona haya inventado esta vacuna para el COVID o para el VIH. Se han probado algunas cosas, pero todavía no hay un resultado efectivo que permita hacer una vacunación a todos los que estén padeciendo alguna de estas dos enfermedades. Bien, bueno, seguimos adelante en esto de la existencia. Lean el 962 porque va con varios elementos acerca de. Avanzamos al 963 y ahí se habla de las personas jurídicas, que es la misma. Algunos dicen que el 963 no se justifica porque en el 962 daba, porque con eso habla de las personas, puede ser persona natural o jurídica. Pero el código quiso ser un poquito más explícito, a lo mejor más ordenado, y estableció que una persona que no tiene personalidad jurídica, es decir, vamos a hablar de una entidad, porque si no es persona jurídica no podemos referirnos así. Vamos a hablar de una entidad que no ha alcanzado todavía la personalidad jurídica. Si se deja algo, esa persona, esta entidad, perdón, no llevaría la asignación porque es incapaz para. Ustedes podrían, obviamente, llevarlo al plano de la tramitación de una personalidad jurídica. Mientras no hay personalidad jurídica, no se obtiene, ¿no? Saben que eso está reformado. Hoy día se reúne la asamblea, se genera el estatuto se lleva a la Secretaría Municipal tiene un plazo de 30 días y en 30 días no ha sido aprobado. Entonces estamos frente a una persona, una entidad que no existe como persona jurídica. Bueno, no podría ser. Ahora, si efectivamente el compromiso testamentario es que
se obtenga la personalidad y una vez obtenida lleve la asignación, eso sí, es posible. Cosas curiosas. Por eso les digo, si esto en la práctica yo lo viera, les diría, mira, aquí está el ejemplo. No lo veo. Bueno, seguimos adelante y vamos con el famoso caso del crimen del dañado ayuntamiento. ¿Eh? Aquí, esta expresión, fíjense que la tomamos de la propia ley, dice 964, el que hubiese sido condenado judicialmente por el crimen de dañar ayuntamiento. Una expresión absolutamente arcaica. Fíjese, ayuntamiento. O sea, una relación entre dos personas que es dañosa. Incluso la expresión es un poco decimonónica. El siglo XIX seguramente, ese ayuntamiento entre esas dos personas, eso es malo, eso es pecaminoso, ¿no? Eso es dañado. Bueno, si esa persona había sido condenada por ese delito, se hacía incapaz de suceder. ¿Y quiénes eran? Por ejemplo, las relaciones que se daban entre un eclesiástico y una persona laica. Pecado. ¿Mm? Las relaciones que se daban entre una persona casada y alguien, un tercero extraño. Adulterio, que ustedes saben, por el ramo anterior que todavía existe. 132 del Código Civil todavía hay definición de adulterio. Y el tercer caso, que lo mantiene la legislación penal, que es la relación incestuosa, ¿cierto? Donde existen vínculos parentales de maternidad, paternidad o ciertos ascendientes que están contemplados ahí en el Código Penal. No me digan que entre allí porque no soy un experto en penal. Pero bueno, está comprometida la línea directa por consanguinidad, ¿cierto? Entonces, aquí hay un tema, porque salvo este caso que sigue manteniéndose hasta el día de hoy, si una persona fuese condenada por un delito de incesto, sería inmediatamente incapaz de suceder. En este caso, los otros dos casos son los que ya no existen. Si una persona, por ejemplo, hoy día no existe, de hecho, el delito de adulterio, solo existe la infracción civil del 132, así que no hay incapacidad. Y en el caso de los hijos que se dan entre la relación entre un eclesiástico y un laico o una laica, en este sentido, a esas personas que no abracen la vocación religiosa, no tiene ninguna consecuencia. Esto, digamos, incluso más, esta norma tendría que en esa parte no interpretarse, porque no es que lo diga el código, sino que esto es lo que se interpreta, pero ya no debería interpretarse más o menos desde el año 43, cuando desaparece la muerte civil. Antes, efectivamente, los sacerdotes, una vez que abrazaban la vocación religiosa, morían para el mundo. Y al morir para el mundo, se hacían incapaces de suceder. Hoy día eso no existe. Las personas pueden heredar igual que cualquier otra persona. Un sacerdote puede heredar igual que cualquier persona, un rabino, un pastor, aun cuando aquí hay una discriminación, porque toda norma religiosa en el código está referida a los católicos. Es una especie de discriminación que todavía contempla el Código Civil chileno, porque estamos claros que, y lo vamos a ver cuando veamos la siguiente, que precisamente nos habla del eclesiástico confesor. También hay una incapacidad. Y entonces, ¿por qué? Porque aquel que hubiese confesado al causante en su última enfermedad o en los últimos 2 años, se hace también incapaz de suceder. Pero es una norma que de alguna manera es discriminatoria, esa es mi opinión. Fíjense, 965 señala que por testamento el que hubiese otorgado última enfermedad, ¿quiénes no pueden ser? El eclesiástico que hubiere confesado al difunto durante la misma enfermedad o habitualmente durante los últimos 2 años anteriores. ¿En qué religión existe el sacramento de la confesión, sino en la católica?
Por tanto, si un rabino, por ejemplo, acompañase a un enfermo en sus últimos 2 años e incluso recibiere la expiación de su culpa antes de morir, ese rabino puede recibir perfectamente cualquier herencia de este individuo y no hay ningún impedimento. Pero un sacerdote, a lo mejor muy sencillo, de su parroquia, allí en un pueblito muy chiquitito que apenas se sustentan, no puede. No puede. ¿Ve? Hay una discriminación. Así que esta norma hace rato que debió haber desaparecido. Si una persona quiere dejar a su rabino, a su pastor, a su sacerdote, que tenga la libertad. Que tenga la libertad. Y aquel que pruebe que ese rabino, que ese pastor, que ese eh, sacerdote influyó en la libre y espontánea voluntad del testador, bueno, que lo pruebe. Eso pasa con todo. Cada vez que yo quiero imputarle dolo a alguien, tengo que probarlo. Bueno, aquel que efectivamente impute dolo, que pruebe. Pero no se mantenga esta norma que es absolutamente discriminatoria. Finalmente nos queda un caso que es el del 1061, en el que efectivamente se analizan los notarios. Los notarios, los escribanos, todo el personal de la notaría no puede acceder a una herencia cuyo testador otorgó testamento en esa notaría. Obvio, el grado de objetividad se pierde absolutamente, o incluso también hay una imputación, hay una especie como de presunción de que pudiere existir aquí una afectación. Casos en los que el código no es muy transparente, porque para otros se exige probar el dolo y acá simplemente presume. Dicen que es un miedo que se pudiera alterar la voluntad. Tendríamos que analizarlo socialmente. A lo mejor es efectivamente nosotros vivimos una sociedad mentirosa, a lo mejor una sociedad muy capciosa, una sociedad que busca siempre la caída del otro y aprovechar esa caída. Si eso en definitiva es, entonces el legislador tenía razón en 1857. Si no es así, es tiempo de cambiar. A lo mejor establecer otros mecanismos para la seguridad, pero creo que la libertad es algo hacia lo que hay que avanzar. Lo dijimos el primer día cuando alcanzamos a estar juntos. Si no avanzamos hacia la libertad, es probable que estas normas sigan muriendo. Finalmente, las normas sobre incapacidad son normas de orden público, no renunciables. De hecho, la persona que recibe nada adquiere. No se produce aquí un elemento, porque no hay adquisición. Lo prohíbe el legislador. Tendríamos que decir que, por ejemplo, en una situación de posesión es absolutamente irregular porque el individuo está absolutamente de mala fe, si llega a entender que ha adquirido algo. No podemos hablar de buena fe. Son normas no renunciables, ni siquiera el testador las puede renunciar en su propio testamento. Al contrario de lo que ocurre con la indignidad. La indignidad se las voy a dar de tareas a ustedes que la estudien. Voy a enviar para estos efectos una especie de trabajo sobre la indignidad, porque a lo mejor podría tener algo de importancia cuando uno analiza aquí 968 y siguiente. Las que están en el 968, que son las 5 más importantes, son tan alejadas de la realidad de un testador que uno termina por pensar que el legislador en su idea, contumaz diría yo, porfiada, de no querer dar libertad al testador, indica que son indignos de suceder, es ser personas que no tienen mérito para suceder aquellos que están en el 968. Pero sí, solo en una lectura rasante, el que ha cometido el crimen de homicidio, el que ha atentado gravemente en contra de la persona del sucesor, el que lo dejó abandonado en el estado de demencia, el que por fuerza o dolo obtuvo disposición testamentaria, el que dolosamente ha retenido o ocultado el testamento. O sea, el testador no tiene ninguna posibilidad de decir, este hijo fue indigno, porque no recibí de él cariño, no recibí de él afecto, no tuve su compañía. No, el legislador dice que no,
quien que haya sido un mal hijo, usted igual no debe excluirlo y esa persona sigue siendo digna de suceder. Eso es el contrasentido que tiene la expresión. Nuestra Constitución, el artículo primero, señala que las personas nacen libres e iguales en dignidad y derecho. Y a la dignidad se le asigna un valor fundamental. Y aquí en el 968 se habla de un indigno como una persona despreciable, obviamente, el delincuente, el asesino, pero no se habla de indigno de una persona que no fue capaz de visitar a su padre en la ancianidad y que está esperando simplemente que se muera para adquirir sus bienes. ¿Qué más indigno que eso? Bueno, el único caso, y yo lo he defendido por allí en algunas interpretaciones doctrinarias, obviamente, porque esto, llevarlo a juicio, puede ser un juicio de largos años que no tiene ningún sentido. Pero bueno, hay juicios de indignidad. Aquí en el tercero dice, el consanguíneo que dentro del sexto grado inclusive, que en el estado de demencia o destitución de la persona de cuya sucesión se trata, no lo socorrió pudiendo. El problema es que habla de una situación material. Pero ¿qué pasa con la persona que no tenía un problema de bienes y sin embargo tiene un hijo que nunca lo fue a ver? ¿Es esa una destitución moral? Yo creo que sí. Y sería valioso decir, no tengo por qué dejarle a un hijo que llevo 20 años y ni siquiera me ha visto. Conocí una madre que dijo esto. ¿Cómo voy a dejarle algo a mi hija si yo tengo 2 nietas que ni siquiera conozco? Porque ella no quiere que me conozcan. A mí que soy su abuela. Eso era indigno. Pero bueno, alguien podrá decir, sus razones tendría. Pero pruébela. Las indignidades, al contrario de las incapacidades, son absolutamente renunciables. Son disponibles, ¿verdad? Prescriben, se purgan en 5 años. Entonces, ustedes van a encontrar las características aquí en el 973 y siguientes. Todas estas características hacen que uno pueda hacer un elemento comparativo perfectamente entre capacidad e indignidad, ¿cierto? Porque las incapacidades son de orden público y las indignidades de orden privado. Son no disponibles, las indignidades son renunciables. No se purgan con el tiempo, las incapacidades sí se purgan con el tiempo. Entonces, eso va mostrando una diferencia de intencionalidad. ¿Ah? Porque obviamente en el caso de la capacidad hablamos de la aptitud legal y el otro hablamos del mérito. Pues el mérito es algo que debiera modificarse y pronto, sobre todo en una sociedad que ha sido tan, no sé si de manera violenta lo digo, pero que a lo mejor ha olvidado a su tercera edad. Tanto que en esta pandemia algunos temen, porque efectivamente ya los protocolos de ética, creo que el de Chile no contiene la edad, sino que es circunstancias solamente médicas, pero en otros países se ha optado por edad. En el fondo diciendo, ¿sabes qué? Esta persona tiene que morir porque ya está viejo. Entonces me pregunto, si eso se diera aquí en Chile, esa persona tendría derecho, sus herederos que están allí, de decir, no, aquí hay varios indignos y esos indignos no llevan herencia. Interesante tema para discutirlo en días que estamos tan acongojados. No les voy a dar tarea hoy día, vamos a irnos a un descanso por esta semana porque tengo que corregir los trabajos anteriores. Las plataformas han dificultado enormemente mi posibilidad de corregir con rapidez, ¿eh? Porque ahora todos los cursos son online, entonces todos los trabajos son así. Así que por esta semana no hacemos ejercicio, los invito a leer estas dos instituciones, la incapacidad y la indignidad. ¿Les parece bien? Un compromiso personal para que vayamos discutiendo. Lo podemos ir discutiendo después en nuestro foro, en nuestro Classroom, de ver qué cosas a ustedes le llamaron la atención en este sentido, de si en verdad estamos en el momento de legislar acerca de la verdadera dignidad de un asignatario, acorde con los tiempos. Bien, pues, cuidarse
cuidar a los abuelitos, cuidar a los padres, cuidar a los hijos, cuidarse ustedes mismos. Tenemos una compañera que está, no lo sé, en estos días muy mal. Pedir por ella, pedir porque para los que somos creyentes, Dios le abre las puertas. Es su tiempo y creemos que eh, Dios la ha hecho valiosa en su dolor. Y eso es una riqueza. Bien, que estén muy bien. ¿Ah? Un abrazo cariñoso a todos.